Ayer era un dilema, estábamos en la asamblea y de repente empieza a salir agua porque estábamos llenando el bautisterio y tiene que llegar a determinado nivel para que la torre empiece a calentar. A todo eso nos enteramos que la hermana Lía se cayó en un pozo ahí y gracias a Dios fue cuidada y está con nosotros. Eso es un milagro que usted no lo crea, ¿sí? Y además, estas cosas que están pasando son señales de que el reino de Dios está en medio nuestro, pero también están otras fuerzas que están trabajando como para poder quitarnos ese gozo que Dios nos ha regalado. Y hoy se tuvieron que bautizar con agua natural. Y usted dirá, pero está fría, caliente, depende de cómo haya sentido cada uno. Pero recuerde que cuando Juan bautizó a su primo Jesús, lo hizo en el Jordán, y en el Jordán no había un calentador de agua. O sea que nosotros la complicamos mucho más. Y el tema de hoy tiene que ver con el momento que estamos pasando. Estamos todos orando porque se acerca algo, un acontecimiento trascendental, ¿sí? Puede ser que ganemos el mundial. Y ahora están orando para que podamos ganar. ¿A quién? A Holanda. Y ustedes saben que los holandeses también creen en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos están orando para que le ganen a Argentina. ¡Ah, maravilloso! El pueblo de Dios en una grieta que no la va a poder resolver nadie. Y anda en tinieblas. Pero ese pueblo que habla en tinieblas, el profeta Isaías decía que vio gran luz, que Dios le resplandeció. Y nosotros estamos justamente, se nos ocurrió por esta fiesta, porque la Navidad para nosotros es algo muy especial. Es una reunión familiar donde empezamos a juntar con los hermanos, familia de carnales que a veces no vemos, viajamos de un lado a otro, tratamos de armar una grande comilona, ¿sí? Cada uno aporta algo y ahí nos encontramos con gente que a veces no nos agrada, no nos vemos ni nos hablamos, pero forman parte de la familia y en Navidad tenemos que estar. Ahí ponemos la careta de cristiano y nos amamos y bendecimos y después durante el año nos alejamos y tal vez empezamos a criticarnos. Y esto era normal en el primer siglo, cuando Jesús dio a luz, María dio a luz y Jesús estuvo entre nosotros. No cambió nada, simplemente que en esa época no había internet, no había televisión, no había subterráneos, aviones, pero la gente era la misma, igual que hoy. Igual que hoy. Tal es así que cuando hicimos la programación para estos días de 18 de diciembre, 25 y 1 de enero, perdón, ¿qué acontece el 1 de enero? ¿Qué celebramos nosotros? ¿Qué cosa? ¿Dónde dice la Biblia que es Año Nuevo? Nosotros celebramos el 1 de enero como iglesia el cumplimiento de la ley de José y María cuando presentaron al niño en el templo y lo circuncidaron. Eso es lo que nosotros lo interpretamos como Año Nuevo, ahí empieza el año. Pero el calendario cristiano, el año devocional cristiano ya empezó. Empezó con el Adviento, esta es la segunda semana, 4 semanas antes de la Navidad, la iglesia cristiana empieza a prepararse espiritualmente para ese acontecimiento único e irrepetible, que no es esperar el nacimiento de Jesús, porque ya nació. Es algo mucho más. Es una celebración, un acontecimiento como cuando usted nació y cumple años y viene toda la familia a alegrarse y compartirlo con usted. Ese
Esto es la Navidad. Jesús nos invita a participar de un año más de gracia, de haber estado entre nosotros y hoy está a la diestra de Dios, como dice el autor de Hebreos, como sumo sacerdote, que nos abrió el velo a través de su sangre para poder entrar libremente al lugar santísimo y encontrar ese oportuno socorro que necesitamos por la salvación que Él nos ha dado. ¿Cuál es el problema en tu vida? Yo no lo sé. Yo tengo los míos y si te lo cuento nos pasamos una semana. Pero de todas estas cosas el Señor nos libró. Pero Mateo dice otra cosa mucho más importante que les quiero compartir. Nos habla de que ese nacimiento no es un nacimiento más. ¿Es un nacimiento milagroso? Sí. ¿Por qué milagroso ese nacimiento? Porque interviene Dios. Por eso es milagroso, porque Dios es un Dios de milagro. ¿Hay antecedentes de milagro de Dios en el nacimiento? Y por supuesto, Sara, la mujer de Abraham, era estéril y tenía 90 años y el Señor le dio descendencia, le dio a Isaac. Isaac consiguió mujer a Rebeca y resulta que Rebeca era estéril. Isaac oró y el Señor hizo que Rebeca concibiera. Y de ahí viene Jacob. Ana, la mujer del Cana, no era un policía, el Cana era el apellido. Los extranjeros tal vez no lo entiendan, pero el Cana decimos nosotros a la policía. Era estéril. Y oró al Señor y el Señor le dio a Samuel. Y a través de Samuel, Dios formó el reino de Israel. Y a través de Samuel escogió después al hombre del cual vendría el linaje de David. O sea, eligió a David y del cual vendría el rey Mesías soberano. Y de esto nos habla Mateo. Ahora sí vamos al texto. Mateo comienza en el primer versículo del capítulo 1 diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él no le importa más nada. Después dice sí, de dónde viene, cuál es su genealogía, hasta que llega José. Pero de José no dice que es el padre. Dice que es la genealogía de José, del cual de María nació Jesús. Ya nos está anticipando que hay un milagro distinto a los otros tres que mencionamos. Y en el versículo 18, ahí nos habla de la anunciación de cómo viene. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¡Wow! Primero tratemos de entender qué era desposada. Nosotros en la mentalidad del siglo XXI pensamos que estaba casada, o estaban casados José y María, o María y José. Para el primer siglo, la cultura semita, la de Israel, tenía tres estados. Uno era el compromiso, no es el compromiso que conocíamos nosotros, sino que era un acuerdo que en algún momento se iba a establecer y iban a llegar a la boda. Pero la boda no era la siguiente instancia. La boda era el final de todo un proceso, porque la segunda parte era cuando ya estaban en condiciones los novios, se formalizaba el desposorio, que para los hebreos, si bien no era el casamiento, era el equivalente a nosotros lo que es el compromiso. Vamos a ver, a través del texto lo van a entender. Imagínense ustedes que esta mujer aparece embarazada y José no tuvo nada que ver.
Pensemos en la mentalidad del siglo XXI. Noticieros, cámara, Facebook, difamando. María, yo no tuve nada que ver, yo no fui, fue el Señor, y José le preguntan y José no sabe qué decir, y dice, mire, yo no tuve nada que ver, a mí no me apuren. Situaciones así veríamos. En el primer siglo no existía ni Facebook, ni estaba la televisión, ni los noticieros tampoco iban, pero sí en el pueblo se escuchaba todo, se sabía todo. Y eso que se sabía, si José no fue, pobre María, podía morir a cascotazos. Por eso, José, versículo 19, dice que era justo y no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Era una posibilidad, según la ley mosaica, de que cuando el compromiso era formalizado, que duraba un año aproximadamente y después vendría la boda, si en ese tiempo uno no quisiera saber nada, el hombre podía escoger. Era como un divorcio, tenía carta de divorcio, y si lo hacía públicamente era terrible. José optó por hacerlo en privado. Y eso era, sí, ante testigos, pero en privado, como para que la situación no fuera, que no se divulgara tanto. Por eso nos dice en el versículo 20 que, y pensando él en esto, ¿cómo voy a hacer para salir de esta situación? Porque como judío justo, yo no lo puedo permitir. Si yo no tuve nada que ver, entiendo de que realmente me fue infiel María. Y yo debo obrar como la ley, porque si no, si ella hizo pecado, yo también haré pecado si la cubro. Y sabemos que un pecador no llega al cielo. Y pensándole en esto, nos dice el versículo 20, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. No dice tu esposa, tu mujer, falta la boda. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Cómo lo entiendo? Acá hay otro evangelio que no coincide mucho, pero cada uno tiene su visión. Mateo da la visión desde la genealogía de José. Por eso dice que ya da como hecho consumado que María está embarazada. Y después empieza a trabajar con José. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, a partir del versículo 26, sería del 38, creo, ahí habla sobre María y todo lo que pasó a María cuando el ángel le anunció. La diferencia es que el ángel, Gabriel, que menciona Lucas en su Evangelio, era una relación física real, porque habló con María hasta que María se convenció y dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase su voluntad. En el caso de Mateo, el ángel se manifestó en sueño. Y esto es muy importante en Mateo, porque cuando habla en sueño, habla de una palabra que solamente Mateo usa, enomar, o sea, kai omar, que significa en sueño. Pero ese obrar en sueño del ángel lo acompañó no solo en la revelación de lo que iba a nacer a través de María,
sino también con posterior al nacimiento, en la preservación de esa criatura, de ese hijo llamado Jesús, que lo estaban buscando. Herodes lo quería matar. Por eso vino una matanza de los niños en Belén y alrededores de menores a 2 años, si ustedes leen el Evangelio. Y luego que Herodes murió, ese mismo otro ángel, no sé si es el mismo u otro, en sueño le dice que ya está, pasó el peligro, podés volver. Y ahí tenemos el regreso del Señor desde Egipto. De Egipto llamé a mi hijo, dice, en una profecía. Qué terrible cómo opera Dios, qué distinto. A veces uno ve una persona que se le presenta y esa persona es un ángel, como en el caso de María. Otras veces el Señor lo llama en sueño. Otras veces nosotros tenemos la posibilidad de leer la palabra y decir, bueno, esto Dios me está diciendo a mí algo muy especial. Dios me está llamando la atención. Nosotros entendemos que llamar la atención es cuando tú estás en pecado, estás en situaciones distintas. No, cuando Dios te llama la atención es para que lo escuches a Él, para que lo entiendas, para que lo medites y para que tomes decisiones firmes como lo tomó José, en este caso del sueño. Tuvo un sueño y fue. De la misma manera que le habló a su señor homónimo, José, que terminó yendo a Egipto y tuvo que salir, salvó a toda la familia de Jacob. De la misma manera, ese sueño que viene del trono de Dios, a veces convierte nuestra realidad en un futuro venturoso. ¿Por qué? Porque escuchando la voz de Dios, nosotros podemos obrar en consecuencia y todo lo que hagamos nos puede ir bien, pero tenemos que estar en concordancia con la voluntad de Dios. Y el ángel le dice, y darás a luz un hijo, versículo 21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos saben de la historia del primer siglo ustedes, de los sacerdotes del templo? ¿Alguna vez se preocuparon por saberlo? Bueno, el nombre de Jesús es el más común, como decir Juan o Pedro en el día de hoy, en especial Juan. Jesús, la traducción de Yeshua o Josué es Yahvé salva, Dios salva. Y esto no era muy común. El sumo, para poder limpiar los pecados del pueblo, había un sumo sacerdote en la época en que nació Jesús. ¿Sabe cómo se llamaba ese sumo sacerdote? A ver, adivinen. ¿No lo saben? Jesús, hijo de Sé. Eso lo tienen en la historia hebrea. Y a esto no lo saben seguramente. ¿Quién lo puso en el cargo al sumo sacerdote en el templo de Jerusalén? Herodes el Grande. O sea, la política, el poder con la religión estaban unidas. ¿Qué hizo Dios? Lo que acabamos de leer. Dios hizo, mejor dicho, lo que ya había prometido. ¿Y qué prometió Dios? El versículo 22 de Mateo nos dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, se refiere a Isaías, cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Vamos comprendiendo lo que es realmente el nacimiento de Cristo?
800 años antes el profeta Isaías no vio el presente. Y cuando dio esta profecía, el pueblo estaba en la ruina, en la miseria, cercado por Asiria, por el reino del norte que también estaba en guerra con él y no había esperanza. Y le pide, el profeta Isaías le dice, bueno, pide una señal a Dios, busca a Dios de corazón. A ver, ¿qué es lo que quiere que Dios te dé? Y acá no quiso, dice, no, yo no voy a provocarlo a Dios. Entonces dice, bueno, como vos no querés pedir nada, yo te doy esta señal. Si bien el cumplimiento fue en el tiempo a los pocos años donde el Señor lo libró, pero la visión profética apuntó hacia adelante, hacia el tiempo en que Dios decidió, bueno, ya está, vamos a cambiar la historia. Yo le hablé a mi pueblo, pero ahora le voy a hablar a toda la creación, a toda la humanidad. Lo importante del nombre Jesús, dice el versículo 21 anterior que leímos, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice que va a librar el país, no dice que va a sanear la economía, no dice que las cosechas abundarán. Dios, a través de Jesús, va a algo mucho más profundo. Va a restaurar lo que se rompió en la creación, en el paraíso, cuando Dios creó a los primeros padres. Porque en Adán todos murieron, pero en Cristo todos somos vivificados, todos tenemos esperanza, tenemos vida eterna. ¿Y cómo lo tenía que hacer Dios para restaurar esa naturaleza caída? Tenía que hacerlo a través de un nacimiento milagroso. Gracias, hermano. Un nacimiento donde, más allá de que haya sido el Hijo de Dios, ese nacimiento tenía que ser virginal. No fue que, como la mitología griega, que los dioses venían y se tomaban forma y tenían relaciones con las mujeres, y entonces de ahí nació, por ejemplo, Hércules. Acá el tema era otro. Dios, así como nosotros entendemos que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra, también Jesús, por el obrar de Dios y del Espíritu, ¿cómo lo hizo? No sé, no hizo inseminación in vitro, no hizo nada de eso, simplemente María se encontró embarazada del Espíritu Santo, sin perder la virginidad. Y despertando José del sueño, dice el versículo 24, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Eso significa que tuvo relaciones con su mujer, pero dice claramente, pero no la conoció hasta que le dio a su hijo unigénito, hasta que dio a luz a su hijo unigénito y le puso por nombre Jesús. O sea, José, al ponerle por nombre Jesús, asumió la paternidad de su hijo, no siendo el padre natural, solo por fe, pero algo más, por amor a María, su desposada, de la cual convirtió en esposa. Jóvenes, ustedes que
o personas adultas, ustedes que están formando pareja o que ya están casados y formados, ciertas actitudes a veces nos llaman a la separación. Lo de José era bastante justificable a los ojos del hombre. Pero a veces, quedándonos quietos, tratemos de buscar la manera, cuando estemos en situaciones límites, de ser lo más condescendiente posible con aquellas personas con que nosotros estamos tal vez por cuestionar o entrar en algún tipo de separación. Y posiblemente tal vez no tengamos que hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios viene a nuestros sueños y nos habla y nos pone en una posición donde confronta la teología que conocemos, la fe que tenemos con la realidad, cuando Dios nos dice a qué se debe esa realidad y qué espera de cada uno de nosotros. Tenemos un año por delante, pero no es para proyectar el año por delante, sino es para disfrutar este día que el Señor hizo. Tenemos que esperar en la grandeza de Dios, en la gloria de Dios, y hoy nosotros no esperamos que el 25 el Señor nazca, ya nació. Él es el Rey, es el Mesías, es nuestro Salvador, nos limpió, nos libró de nuestros pecados y va a venir a buscarnos. ¿Cuándo? No lo sé, porque la Biblia tampoco lo aclara. O sea, la profecía, dice Dios, se hizo realidad 800 años después. La profecía del regreso, no sé cuántos años se va a hacer, pero yo tengo una seguridad, porque Dios me lo prometió en Cristo, que estaré en su presencia desde ahora y para siempre. Y eso es lo que la iglesia espera, eso es lo que la iglesia predica. El título, ¿por qué no le puso Emmanuel? Porque el ángel está diciendo, Mateo dice que era para cumplir la profecía de Emmanuel, porque Emmanuel es la esencia de lo que es Jesús en su humanidad, es Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros y nosotros con Él, tenemos una esperanza eterna de vida. Porque era necesario que para poder librarnos del pecado, no podía nacer de un hombre de pecado, de naturaleza pecaminosa. Tenía que nacer de una virgen y solamente de Dios, que es santo, 3 veces santo. Ahí tenemos la esperanza. Estamos terminando. Qué bueno sería pasar esta Navidad, ya sea la fiesta del 18, la reunión del 25, el 1 de enero, porque si Dios es con nosotros en muchos aspectos. Es Dios con nosotros por haber sido concebido por el Espíritu Santo en su encarnación. Es Dios con nosotros en el sacramento sagrado de la Eucaristía. No estamos comiendo a Cristo, estamos participando de su presencia. Es Dios con nosotros en lo que estamos haciendo, en la predicación de su palabra. Y fundamentalmente es Dios con nosotros en la oración privada. Pero también es Dios con nosotros a través de la acción de nuestra vida o de cada acción que empecemos, continuemos y terminemos en su nombre. Es Dios con nosotros para consolarnos, iluminarnos, protegernos, defendernos, como le sucedió a nuestra hermana Lidia, que evitó males mayores en su cuerpo.
En cada tiempo de tentaciones, Dios con nosotros, en las pruebas de cada día, en la hora de la muerte y en el día del juicio. Siempre es Dios con nosotros. Emmanuel es Jesús con nosotros. Y nosotros en Jesús tenemos esperanza, seguridad de vida eterna. Y fundamentalmente esa esperanza, seguridad de vida eterna significa volver a tener comunión con Dios, como lo tuvieron Adán y Eva antes del pecado original. Es Dios con nosotros y nosotros con Él y en Él por toda la eternidad. Ese es Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros. Feliz cumpleaños, Señor. Qué bueno terminar estas 3 fechas, porque realmente estamos celebrando un acontecimiento único, irrepetible. Un año más de nuestro Señor con nosotros, Dios con nosotros. Terminarlo con la Eucaristía, ¿no? Es Dios con nosotros, en vez de que si venga Papá Noel para cerrar un culto. Qué importante, ¿no? Hay que reflexionar un poco en la vida de cómo ordenar y acomodar las actitudes que nosotros tengamos. Como José acomodó su actitud respecto a María ante una situación límite. Cómo obedeció la palabra del ángel que venía de Dios para poder darle nombre, para poder llevarlo a otro lugar, a Egipto, y para poder volver después, para que haga su ministerio. Y ahora sí termino. Este niño, dice Isaías, en el capítulo que ya lo mencionamos al principio de la reunión, en el capítulo 9, versículos 6 al 7, profetizó su ministerio cuando dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio desde ahora y para siempre. ¿Y sabe quién hará esto? Termina Isaías diciéndolo: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová, el celo de Dios Padre, de cuidar a cada uno de nosotros que somos parte de su creación, pero no por la palabra, como son los cielos y la tierra, los animalitos, las plantas, sino por la mano de Dios, cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Lo creemos? Vivámoslo y disfrutemos esta Navidad en paz y en esperanza de que Dios en nosotros es un poderoso gigante para vencer toda dificultad y proyectar el futuro con la grandeza que Dios nos ha preparado a todo y cada uno de los que le aman. Que el Señor le bendiga. Oremos. Señor y Padre amado, hemos predicado tu palabra. Acá estamos, Señor. Tú nos conoces, nuestras debilidades, nuestros anhelos. También sabes, Señor, que tú nos pusiste muchas virtudes, en especial la fe, Señor, que es un don que viene de ti. Yo te pido en esta hora, Señor, que nos alegres con tu Espíritu, que nos recuerdes, Señor, que Jesús está presente, que nos recuerdes que tu amor es eterno, Señor, y que nada nos quitará de tu mano. Señor, fortalécenos en los momentos de la prueba. Hoy estamos pasando pruebas serias, Señor. Los hermanos que están aquí representan a varias naciones de este continente. Y muchos de ellos están aquí por problemas en su país. Y muchos de nosotros han emigrado a otros países por problemas similares, oh Dios. Pero, Señor, tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre. Que podamos anteponer, Señor, a nuestras humanas debilidades, actitudes que no tienen nada que ver con tu buena voluntad para con cada uno de nosotros. Para que lo que tú viniste a unir, Señor, no lo separe el pecado.
porque tú has venido para librarnos de ese pecado, Señor, de la consecuencia del pecado, que es el castigo, pero también nos has permitido, Señor, librarnos de la autoridad del pecado, porque ese pecado no opera más en nuestras vidas. Y ahora te pido, Señor, que tú llenes el vacío espiritual de cada uno de nosotros, mirando, Señor, puesto los ojos en Jesús, ese autor y consumador de la fe, que por ese amor eterno que ha tenido por cada uno de nosotros, oh Dios, entregó todo su ser, siendo Dios como un ser humano, para que nosotros tengamos esperanza. Y en esa cruz maravillosa, Dios, tú hiciste un nuevo pacto, el pacto de Manuel, Dios con nosotros, esa nueva alianza que es realmente la única, última y definitiva hasta que tú vengas, oh Dios. Bendito Señor, te alabo y te bendigo y te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.